Desde la consumación de nuestra independencia, México ha buscado incansablemente la modernidad. Pero mientras decidíamos entre adoptar un modelo europeo o uno norteamericano, en medio de convulsiones, de luchas intestinas, de pugnas partidistas, en eso llega la Revolución Mexicana para darnos un primer mapa cartesiano de cómo ser auténticamente mexicanos. Si quiere usted póngale comillas a esto. Y además ser mexicanos en nuestra evolución, no de manera estática. Medio siglo más tarde, vivimos una segunda revolución, solo que ahora no fue violenta. Esta vez fue artística. México se abría al mundo en todos los sentidos, pero también lo hacía con una propuesta artística, esta vez original y muy moderna. Para entender este periodo de expansión cultural, hoy visito el Museo de Arte Moderno en el Bosque de Chapultepec y voy a conversar con Marisol Argüelles. Quiero conocer cómo este espacio impactó en el desarrollo del arte mexicano y cómo logró proyectar la venida al mundo de un nuevo México en materia estética. Marisol, aquí debajo de este luminoso domo, estamos en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, que es un museo que tiene sus años y que, sin embargo, sigue teniendo el aspecto, vamos a llamarle así, modernista, ¿no? Que le dé el nombre, pues, a las piezas de la plástica que alberga. Y es un museo funcional, es un museo bonito, además está en el Bosque de Chapultepec. Así es. Sí. ¿Qué me platicas tú de este museo? Bueno, este museo se fundó en 1964. Fue el último de un maratón de inauguraciones de museos que tuvo Adolfo López Mateos el último año de su sexenio, la última semana de su sexenio. Inaugura, entre otros, el Museo de Antropología, el Museo de la Ciudad de México, y el 20 de septiembre del 64 lo inaugura. Y sí es un espacio muy interesante, porque bueno, hasta entonces conocíamos a los museos como dentro de los espacios de edificios que habían sido hechos para otras cosas y que habían terminado siendo museos, y pues sí es uno de los primeros que está destinado ya desde su concepción a ser un museo. Entonces, bueno, tiene pues además como un contexto histórico interesante. Es un momento en el que al gobierno mexicano le interesa pues dar una proyección de México como un país en progreso, como un país moderno, que se inserta en el panorama internacional, y para ello eligen a Pedro Ramírez Vázquez como el arquitecto, que junto con Rafael Mijares hace este museo. Y también es interesante porque hasta entonces el IMBA se funda en el 47 con una colección que ya existía, que habían formado pues muchos intelectuales y actores del medio cultural, y que se fusiona y se convierte en la primera colección del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, este edificio, cuando se funda este museo, toda esa colección viene a dar aquí, y es muy interesante porque, por un lado, sí se quería como seguir dando la importancia que tenía como a la pintura de la Escuela Mexicana de Pintura como emblema del arte nacional, pero también se quería como dar pie y dar espacio a las nuevas generaciones. En ese momento pues era la generación de Vicente Rojo, de Arnaldo Cohen, de Manuel Felgueres, de todos ellos. Entonces el museo abre con un programa muy diverso, con una gran exposición de Tamayo, por ejemplo, pero también con una muestra de la colección en donde estaba, por ejemplo, el doctor Atli, como Orozco, los grandes nombres, pero a partir de ese momento el museo sí se convierte en un espacio que recibe a las nuevas generaciones, y hasta hoy creo que es un espacio que el público identifica como con esta doble vocación, que por un lado pues es como el lugar en donde que resguarda los grandes nombres de la pintura mexicana, pero siempre lo que tratamos de hacer es como de vincular la modernidad con la posmodernidad. Ah, ok. Has dicho un par de veces arte contemporáneo. ¿Moderno y contemporáneo vendrían siendo lo mismo? No. Bueno, lo que pasa es que la modernidad se entiende también la palabra moderno, es decir, en su significado de diccionario, claro que puede referirse a lo actual, pero dentro del lenguaje de la historia del arte, la modernidad es un periodo
que en el caso de México abarca más o menos de principios del siglo XX hasta entrada la segunda mitad de los años 50 y que adapta o adopta más bien como ciertos presupuestos que tienen como su origen en las vanguardias, ¿no? Sí, un poco la idea del arte universal, también pues una serie de cosas que conciben o que se construyen a la obra de arte. Es decir, hay ciertas, no diría yo rupturas, pero hay ciertas cuestiones o aspectos diferentes entre el arte contemporáneo y el arte moderno, entendiendo la palabra moderno en referencia al periodo de la modernidad. Así es. Y dijiste muy bien, Marisol, que en esa época fue un furor de inauguraciones de cosas actuales, ¿no? Estas propuestas que se hicieron a fines de los 60s, que como tú bien decías, México tenía pues el interés de mostrarle al mundo que éramos mucho más que folclore y que pasado prehispánico, ¿no? Así es. Y que tenemos algo que aportar en términos actuales. Y fíjate que las muestras, el Museo de Antropología, que si bien es eso de antropología, la arquitectura refleja eso, que México tiene esa capacidad museográfica de mostrar su pasado, pero en una perspectiva ultramoderna. Claro, sí, que no niega su pasado, que esa es otra cosa de la modernidad en México, que voltea a su pasado, que lo reconoce, que recupera, por ejemplo, en el caso de México, lo popular, claro, la vida cotidiana, pues la propia historia del pasado antiguo también, porque cuántos artistas no hemos visto, pues quienes hoy les decimos los artistas de la modernidad en México, que no representaron a los grandes personajes de la antigüedad mexicana, ¿no? Por ejemplo, el caso de Siqueiros, que retrató a Cuauhtémoc, el pasado prehispánico, y el propio Diego Rivera tenía una colección muy importante de arte prehispánico. Y es también pero al mismo tiempo ellos eran vanguardia. Ellos eran vanguardia, y sí, en efecto, coincide como este ánimo de voltear al pasado, de glorificar al pasado y de reconocer pues toda la tradición histórica y artística de México. Entonces, dices bien, desde aquí México hace una, digamos, segunda proyección hacia el mundo, si tomáramos en cuenta que la primera fue la revolución, su contenido social, el muralismo, los colores, el folclore. En cambio, la exposición que al mundo hace en México en los 60s es de también somos un país moderno, sí, también somos un país contemporáneo, también producimos cosas que son de una actualidad tremenda, y nuestros artistas, si bien, como tú decías, no olvidan su pasado, lo integran a esta nueva forma de plástica, nueva forma de expresión. Pues me parece muy bien, mi querida Marisol, que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo, pero además quería que me invitaras a la exposición de Remedios Varo, que es... ¿Cómo no? Y esta pieza, por ejemplo, este pequeñito dibujo que está aquí, es un cadáver exquisito, que para quien no sepa qué es, el cadáver exquisito proviene de un juego que inventaron los dadaístas que se llamaba Consecuencias, y en donde varios participantes se reunían y uno escribía una palabra o dos, después se tapaba, el siguiente participante escribía otra y otra, y al final pues se formaba una frase completamente ilógica, cosa que era lo que buscaban, ¿no? Además de que permitían que entrara el azar, que era un elemento importantísimo entre los dadaístas y los surrealistas, y se llama cadáver exquisito porque la primera frase que se forma decía: el cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Cuando ese ejercicio y ese juego lo pasan, o sea, lo repiten, lo replican los artistas visuales, pues sucede igual. Dibujan una sección, se tapa y a partir de lo que se alcanza a ver de la línea se continúa. Este es un cadáver exquisito que hacen Remedios Varo con Oscar Domínguez y Víctor Brauner, dos de los grandísimos, también como de los íconos del surrealismo allá en París. Y bien, es de las poquitas cosas que vienen a dar aquí a México de antes de que Remedios Varo esté aquí, porque es de 1938. Entonces, además de contar con un cadáver exquisito, que es como un objeto único,
pues también representa el espíritu de este grupo de surrealistas que era contestatario, que tenía un sentido del humor único, pero que también tenían un compromiso político con sus propias creencias, ¿no? Sí. En el caso de esta pieza, cuentan en el litigio que es un regalo que le hace Remedios Varo a Walter Gruen. Se dice mucho que es gracias a Walter que Remedios puede dedicarse enteramente a pintar. Y gracias al trabajo de Walter, Remedios Varo, además de lo que ella logró vender, pues pudo dedicarse enteramente a su trabajo. Entonces esta pieza es una especie de homenaje en donde ella representa a Walter como este hombre que va llevando como la casa, o sea, que es quien se encarga de que la casa funcione, de que camine, de que pueda existir. Y este espacio doméstico que además ella, en este caso, lo dibuja de manera muy cálida, es decir, es un espacio como muy íntimo, en donde está una mujer que puede, gracias a que él está llevando este carricoche, dedicarse a crear. Entonces, bueno, pues además tiene una anécdota personal muy bonita, y vemos otra vez reflejados pues la técnica surrealista, ¿no? Aquí en estos cielos, así que, y vemos también esta manera de crear espacios, ¿no? De representar estos espacios como infinitos, que son muy del trabajo de Remedios Varo, ¿no? Como puertas que dan a pasillos, que dan a otros lugares, que no se terminan nunca. Marisol, no sabes, me tienes verdaderamente extasiado con tu explicación, bueno. y estamos ante obras que yo catalogo verdaderamente como maestras. Creo que lo que no le podemos negar a Remedios Varo es como el sello que tiene, o sea, lo contundente y lo coherente que es su trabajo con la búsqueda, ¿no? O sea, creo que ella, siendo tan cercana al surrealismo y además tan interesada también en la exploración del interior, de los sueños, del inconsciente, porque fue una mujer muy enterada también de todos los textos psicológicos, pues que es una obra de enorme coherencia. Así es. Y de una búsqueda formal que creo que está además como muy bien lograda también técnicamente. Entonces, creo que en Remedios Varo sí encontramos a un artista que pues sí refleja mucho su tiempo, ¿no? Claro. Nadie nos lo pudo haber explicado mejor, ¿no es cierto? Gracias, Al contrario, Marisol. Muchas gracias. La cuestión fundamental sobre la modernidad nos sigue persiguiendo hasta el día de hoy como país. ¿Hemos arribado ya? ¿Faltarán años, décadas o quizá un siglo para alcanzarla? Quizás cruzamos la modernidad sin percatarnos y caímos en la posmodernidad. En términos democráticos, económicos y sociales, la respuesta se presenta de manera compleja y enmarañada. Pero resulta innegable que en cuestiones artísticas, México es ya un país de vanguardia. Hemos atravesado la barrera del siglo XXI sin olvidar nuestros orígenes, aunque imaginando evoluciones y variaciones que nos colocan en los más altos pedestales del arte universal. Así nomás. Como muestra de ello, sobresale el Museo de Arte Moderno, un espacio que vincula la modernidad del siglo XX con el posmodernismo que vivimos en pleno siglo XXI en este nuevo México.